Y le agradezco mucho a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional, que haya aceptado esta entrevista para poder platicar acerca de estos temas de seguridad y de cómo vamos con la detención del general, sus implicaciones. Bienvenido, César. Al contrario, Magda, gracias a ti, un placer estar con ustedes. Oye, platícame, por favor, ¿cómo poder entender que el militar más condecorado incluso por el gobierno de Estados Unidos, tú mismo lo mencionabas recientemente en una columna, esté siendo acusado de tener nexos con el narcotráfico? ¿Cómo poder conceptualizar todo esto que está pasando? Eso es la parte que es un poco increíble de esta historia. Por supuesto que tenemos que esperar cómo viene la imputación, cuáles son las imputaciones, los detalles finos de cómo se está manejando, está llevando a cabo. Y tan es así que aquí en México no existía ninguna carpeta de investigación en contra del general. Por supuesto que llama poderosamente la atención porque por lo menos aquí en México a nadie le convenía una investigación de este calibre, y más cuando ahorita lo que tú estás comentando, las Fuerzas Armadas están siendo el caballito de batalla de la cuarta transformación del presidente y son quienes están sacando todas las misiones que se les encomiendan. Y por lo mismo, pues obviamente la imagen del ejército se verá afectada, y se verá afectada la imagen de la misma cuarta transformación del presidente. Y bueno, que yo creo que aquí nos queda la duda. Bueno, si no existían las investigaciones, ¿realmente es porque o es un hombre intachable, o en este sentido porque verdaderamente el poder es tal que finalmente pues no se logran concretar estas investigaciones, y que aquí termina llamando la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se pueda ejercer justicia y en nuestro país simplemente pasamos por algunos aspectos de omisión? Pero dime una cosa, tú que tienes el conocimiento de todo este ámbito, del ámbito militar, ¿qué podría llevar a un hombre que tiene bajo su mando absoluto, estamos hablando de 200,000 soldados, un cuerpo gubernamental, el más grande, si se puede decir de alguna manera, compacto además, que tiene toda la lealtad de los mismos, con todos los cuarteles en el territorio, que tiene a disposición pues tanques de guerra, aviones, helicópteros, lo tiene todo? ¿Qué podría llegar a corromperlo? Y pues cito Salvador Camarena en cuanto a estas palabras, ¿no? ¿Qué podría llegar a corromper a un hombre con tanto poder para poder ser cooptado por el narcotráfico? Es que esa es la parte que más llama la atención, porque estamos hablando aparte de un grupo de narcotráfico de mediano nivel, ni siquiera estamos hablando de los grupos de narcotráfico más grandes y poderosos del país y del mundo, ¿no? No estamos hablando del cártel de Sinaloa, no estamos hablando del cártel del Golfo, ni del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de una célula que pertenecía al cártel del Pacífico o cartel de Sinaloa, que formaba parte de los Beltrán Leiva, y que a la muerte de uno de los hermanos terminan haciendo una propia célula. Pero lo que más llama poderosamente la atención es que tuvieran contacto directo con el secretario de la Defensa por medio de mensajes y llamadas telefónicas, de acuerdo a cómo se hizo la imputación. Pero todavía es mucho más poderoso lo que llama la atención, el hecho de que a él lo consideraban el padrino, porque era entonces quien ordenaba el manejo que se tenía que hacer de ese grupo criminal. Y yo lo comentaba, si ya el general había tenido la intención de a lo mejor ponerse a hacer malandronadas, pues lo hubiera podido hacer con un grupo que estuviera mejor posicionado, o lo pudiera haber hecho con la misma estructura del Ejército y la Fuerza Aérea, porque recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional es la Secretaría de Estado que mayor presupuesto tiene de todas las secretarías. Entonces, si fuese cierto una situación de este estilo, por supuesto que no fue por dinero. También es cierto que se encuentra el personal militar, hay de todo, hay gente que está contenta, hay gente que está molesta, hay gente que está escéptica, hay gente que asegura que efectivamente fue así. Y imagínate qué estarán pensando todos aquellos militares que siguen presos en la cárcel o que sus familiares murieron, cuando hay una imputación de este estilo y de este calibre contra quien fue el militar que encabezó la Secretaría de la Defensa y que ha sido el más condecorado en la historia de este país y en la historia a nivel internacional por el gobierno de los Estados Unidos. Esas son las interrogantes que se tienen. Déjame hacer ahí un pequeño paréntesis, César, porque es muy fuerte lo que nos estás comentando. O sea, más allá de la imagen y de la percepción que pueda llegar a tener la ciudadanía del ejército en sí mismo con un caso como este, si fuera declarado culpable, ¿qué percepción se tendría al interior del ejército? O sea, de todos aquellos que se han jugado el pellejo por sacar adelante a la nación y que de pronto digan, oye,
que a cargo de quien estaba, que era mi superior, pues está involucrado en temas de narcotráfico. Me parece que eso es bastante fuerte dentro de todo esto que comentas y que aquí vale la pena también poderte preguntar, si fuera el caso, si fuese declarado culpable, ¿de qué tamaño podría llegar a ser su sentencia y cuáles son pues todas estas posibilidades jurídicas que tendría el general? Hay que recordar algo, él ya se le hizo una imputación porque tiene los elementos suficientes para irse a un juicio. Él nada más tiene dos opciones: o se declara culpable y llega a un convenio con el gobierno de los Estados Unidos para recibir una sentencia menor, la cual oscilaría en alrededor de 20 años, que es el antecedente más cercano que tenemos. Es el ex fiscal de Nayarit, el licenciado David Yal, que le decían el diablo, y de con quien ligan la supuesta información para la investigación que hizo con el general Cienfuegos. O tendría que irse a juicio, y ese juicio podría terminar con una sentencia de por vida. Pero recordemos que por la edad que tiene el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que es de 72 años, cualquiera de las dos opciones se está jugando la vida. ¿Por qué? Porque es una persona ya de la tercera edad que, aunque físicamente se puede encontrar muy bien, cualquier tipo de negociación o de sentencia que pudiera llevar, estamos hablando de que pasaría el resto de su vida en la cárcel, y en una cárcel norteamericana de máxima seguridad, en donde el acceso incluso es restringido hasta para los mismos familiares. ¿Cómo impacta esto entonces, ya yéndonos a otro nivel, dentro de la estrategia que actualmente se tiene en el país para el combate al crimen, para el combate a la violencia? Estamos hablando de que hoy el ejército, César, pues tiene asignadas muchas tareas, ¿no? Están encargados, si bien es cierto, pues hasta de la misma operación de la seguridad en sí misma del ciudadano de a pie, con delitos ya del fuero común a través de la Guardia Nacional, y lo vemos también con otro tipo de tareas asignadas que van desde pues este control administrativo ya de los puertos, de las aduanas, de la construcción de aeropuertos, de la refinería, en fin, o sea, ¿qué lectura podemos dar al cambio que puede llegar a haber en la estrategia? ¿Crees que algo verdaderamente cambie si todo esto pues pinta con una responsabilidad al general Salvador Cienfuegos? Mira, el problema es que desde la misma imputación esto ya empieza a generar problemas tanto en la imagen del ejército como en el gobierno federal. ¿Por qué? Porque, como te lo dije desde un principio, al ser el caballito de batalla de las Fuerzas Armadas de la Cuarta Transformación, van a ser puestas en entredicho por cada decisión que lleguen a tomar. Aunado al hecho de que el presidente de la República salió a ratificar toda la confianza al general Luis Crescencio Sandoval. Entonces, aquí vamos a ver un parteaguas. De entrada te puedo decir que el próximo secretario de Seguridad Pública Federal ya no va a ser un militar. Eso ya tomaron la decisión. Y ya saben que todo lo que tenga que ver con militares, si no hay una investigación que venga desde México, va a poner en entredicho al gobierno federal y todo lo que lleven a cabo con el trabajo de las mismas Fuerzas Armadas. Híjole, qué delicado, ¿no? Sobre todo porque en medio de toda esta vorágine ahora de los casos de corrupción, en donde ya estamos hablando de muy altos niveles, pues también parece que de pronto no está funcionando, ¿no? La estrategia de abrazos, no balazos, ahora pues también es demeritado el trabajo del ejército en una sola figura, y que si bien es cierto, no todo el ejército recae en la figura de Salvador Cienfuegos, sí termina afectando severamente la imagen de esta institución. Muchísimas gracias, César, por esta entrevista. Mantengámonos al habla. Por supuesto, estamos a la orden, y nada más recordar, para finalizar concluyendo, el ejército mexicano es mucho más allá que Salvador Cienfuegos. Ya tengamos buenas tardes. Muchísimas gracias. César Gutiérrez Priego, especialista en estos temas de derecho militar y también de seguridad nacional. Hacemos un corte, regresamos, ya estamos en la recta final de Mega Noticias TVC Informa.